Y la rutina dice, nota con Natalie Bedini. ¡Opa! ¿Quién es Natalie Bedini? Así que tranquilamente podemos empezar a meternos despacito en ese espacio de nuestro programa. Y podemos decir tranquilamente, ¿quién es Natalie Bedini? Natalie Bedini, buenas tardes, bienvenida a este espacio de entrevistados. Me mandaron al banquillo de los acusados. No, de los entrevistados. De los entrevistados de los acusados. Totalmente. Vas a estar en rol de candidata en este segmento del programa. Aguantársela. Aguantársela. Sí. Aguantársela, niña. Pero no, somos re buenos. ¿Qué iban a hacer bueno? Como Bambi. Bueno, una cosa es ser Bambi y otra cosa es ser el Bambino Veira. No, No, sí, pero sí hay algo que hay que decir, que lo decía recién Rodri. En fuera de aire, estábamos hablando de algo, hacía una observación acerca de un candidato que hizo algunas consideraciones aquí, que es el único programa en el cual hay diversidad de voces, a pesar de los auspiciantes, sí. Y a pesar, y lo digo y lo rectifico, que no te cobran una fortuna para poder decir una idea, para poder expresar una propuesta. Digo, ATP, y no es que lo hacen conmigo porque trabajo en este programa, sino que tratamos de tener todas las voces. Y hay que decir algo, en los medios de comunicación de la provincia de Santa Fe, y en particular de la ciudad de Santa Fe, hay candidatos que estamos vedados, pero que estamos vedados porque no podemos pagar 1 millón de pesos, 1.500.000 pesos, 2 millones o 5 millones de pesos para salir en algunas radios. ¿Ese es el tarifario que te pasaron? Ese es el tarifario. Ese es el tarifario. Bueno. Y también digo los carteles. Ganando amigo con Natalie Bedini. Muy bien. No, bueno, pero digo la verdad, Rodri, digo esos carteles gigantes. Total, no nombraste a nadie, digamos, de los comunicadores que hacen eso, ¿viste? Pero, o sea, porque si no, no vamos a empezar con la Johnny Viale. Pero ya se imaginarán. La gran Johnny Viale, la maquinaria de decir, 5 millones de pesos para salir en una radio. 5 millones de pesos para salir en una radio. 1 millón de pesos para una nota en una radio. Esto pasa en Santa Fe. Esto pasa en la ciudad de Santa Fe. Esto pasa en Santa Fe. Esto pasa en Santa Fe. No te hagas. Y esto hace que muchos candidatos estemos vedados, porque realmente podemos tener las ideas, la militancia, el ímpetu. Vamos al hueso. ¿Una campaña? ¿Cuánto cuesta una campaña de candidatos hoy? No nuestra campaña. Una campaña de claro, los no es lo mismo una campaña con te doy un ejemplo. La gente se debe preguntar, o sea, che, cuando aparece un cartel, cuando aparece un spot, bueno, los spots de campaña salen en la tele y en la radio bancados por supuesto, por el gobierno provincial. ¿Pero quién los mira esos? Los de 12 segundos. ¿Cuánto tenés vos, cuánto te dan a vos? ¿Cuántos segundos a nosotros nos asignaron cierta cantidad de tiempo en algunos medios, pero, por ejemplo, en los medios de aire pasa una sola vez el spot publicitario que te permite el gobierno provincial, que dura 12 segundos para la tele y 9 segundos para la radio, y la verdad que eso se pasa como nada mientras hay candidatos. Yo digo, los medios de comunicación, los medios gráficos que imprimen esos carteles gigantes, ya votaron, ya eligieron a sus candidatos. Pero para la cartelería... ¿Sabés cuánto sale un sextuple? ¿Sabés cuánto sale un sextuple? Quien no tenga la terminología, son los carteles más grandes. Sí, no los más grandes, porque ahora hay hablo de la publicidad callejera. Claro, hablo de la publicidad callejera, que vos vas caminando por la vereda y te encontrás a lo mejor una obra y ves un panel gigante. Exacto. Eso tienen empresas que, o sea, la obra... tercerizan, digamos, para tener otros ingresos, tercerizan con la publicidad de ese tipo. Con la publicidad, digamos, de cartelería pública. Exactamente. Hasta yo donde se había, hasta las elecciones que fue gobernador, no sé ahora, que fue electo gobernador, no sé ahora. Bueno, yo te cuento cuánto sale. No quiero, pero déjame terminar esto. No quiero, viste, hablar por de más, pero tenía una empresa que era la más barata del mercado a nivel nacional, te estoy hablando, no solamente provincial, a nivel nacional. El gobernador Puyaro, con su hermano. Con su hermano. No sé cuál de los hermanos, si Martino o Damián, porque uno es candidato a Rosario y el otro creo que está en la Secretaría General de Gobierno, no sé, o algo por el estilo. Pero tenían una empresa... que se dedicaba a eso. Decían, che, yo con Puyaro me conviene más. O sea, ahí ha estado Perotti, con Rodenas, que no sé si Lozada, que todos pasaron por las manos de la empresa de los Puyaro con respecto a la cartelería pública. Así es. No, repito, no sé si es ahora, pues yo creo que sería incompatible. Ya lo era incompatible cuando él mismo decía, porque era candidato a diputado nacional y era diputado provincial, seguía teniendo la empresa y ya digo, che, si vos sos
O sea, sos el dueño. Soy el dueño de la gallina y del huevo, ¿viste? O sea, Yo te voy a decir lo que sale un sextuple de los comunes, no los gigantes esos que ahora están sobre las esquinas, ni tampoco los que están sobre algunas obras que son directamente son de chapa, los carteles, están impresos sobre una chapa. El sextuple común, el que cruzamos en las obras, ese que vos decís, un cartel sale 65.000 pesos y la impresión 15.000 pesos. O sea, estamos hablando de 80 lucas más por IVA. Por cartel. ¿Más IVA o final? Masiva con la boleta si la necesitas. Bueno, eso sale y un sí, solo... la necesitas porque tenés que totalmente, rendir. tenés que rendir la campaña. Eso sale un solo cartel. Un solo cartel. Yo veo las mismas caras, ¿eh? En esos carteles Ahora veo voy a las prestar mismas atención. caras. Cuando salga voy a prestar atención a ver quiénes son los que tienen cartelería. Y contá en una cuadra cuántos hay y ten en cuenta que sale 65.000 pesos cada cartel y 15.000 pesos la impresión. ¿Y cuánto necesitas más o menos vos pensás para hacer una campaña digna en cartelería? Nosotros hemos hecho cartelería para distintos programas televisivos y radiales que hemos hecho y poníamos 60 carteles en el microcentro de la ciudad. Yo estoy recorriendo distintos barrios y veo carteles de... Pero, o sea, 60 de sextuples, los carteles estos aquí que vos en el centro nada más. Pero yo estoy viendo que hay las mismas caras, tanto del justicialismo como del oficialismo. Hay las mismas caras en esos sextuples y están en todos los barrios. Es increíble, hasta dentro de... Nati, o sea, a ver, ya lo naturalizamos porque siempre pasó, pero me parece... Lo digo sin querer meterme en el bolsillo de las empresas que tercerizan justamente las obras. Hay empresas, gente que yo, la verdad que... Son 3 empresas acá las que manejan todo. Sí, me parece que ya, o sea, tiende a ser cada vez menos la inversión en cartelería pública por la cuestión de... La simple razón de que tenés un tipo que llegó a ser presidente únicamente por una estrategia digital. Eso lo sabe Puyaro. Cuento esto, digamos, porque me parece interesante y vamos a meternos más en lo que podés ofrecerle a la ciudad de Santa Fe, que la crítica hacia los otros, que cómo son las campañas, porque me hago el boludo, pero entiendo absolutamente cómo es. Vos vas a ver ahora también una campaña, como le decían campaña sucia, para mí ya no hay una campaña sucia, porque es el recorte de algo que... cometió un error, la pifió el candidato, entonces se le hacen saber, digamos. Es un recorte de 30 segundos donde vos lo vas a ver por redes sociales. Puede ser por Twitter, por Instagram, por Facebook. Pero lo nuevo de todo esto es que se crean cuentas truchas de Twitter, de Instagram y de Facebook. Y de TikTok. De medios de comunicación que no existen. O sea, qué sé yo, me salta una que se llama la Gaceta Santafesina. Y vos entras al coso, no existe. Entras a la cuenta, no existe, no tiene publicaciones anteriores o tiene 2 o 3 publicaciones hechas exclusivamente para campaña. ¿Quién maneja eso? Y únicamente hay que empezar a pensar cómo son los carteles. Están en contra de Granata, en contra de Milei, separando a Milei de Granata para que no sean el mismo voto. Y por otro lado, lo llevan a la enésima potencia de cada acto de gobierno a Puyaro. Es obvio que va a ser la comunicación política de Puyaro. Eso pasa en YouTube también, ¿eh? Eso pasa en YouTube, porque lo comentábamos aquí hace un tiempo, cuando pasó la acérrima pelea de Maximiliano Puyaro con los docentes y los empleados públicos, esto de que faltaban por enfermedad de suegra, todo esto... En YouTube, que te aparece también una publicidad que también es bastante... cara, YouTube es la más cara de todas. No es para nada económica, te aparecían estos recortes de videos cuando querías mirar cualquier cosa, si no pagas el premium, de distintas agencias que luego vos la buscabas en YouTube, la buscabas en Facebook, la buscabas en Instagram y no te aparecían por ningún lado. Nati, yo quiero hacer hincapié en los ejes. Si ustedes se meten en la cuenta de redes sociales, o por lo menos en Instagram de Natalie Bedini, van a hablar una publicación que habla de salud mental accesible en cada barrio, forestación y protección ambiental, colaboración con profesionales de nuestra ciudad, formación tecnológica, es decir, una serie de ejes, centros de salud dignos y seguros para todos, una serie de ejes que resultan ser muy interesantes en temas que nos atañen a todos y a todas, sin importar estrato social, sin importar edad,
¿Y qué se puede lograr desde el Consejo Municipal en todos estos temas? Yo creo que desde el Consejo Municipal se pueden hacer muchas cosas, sobre todo sentar bases de un proyecto político, porque también, digo, Sergio, no se puede pensar en un proyecto local aislado del resto del país y del resto de la provincia. Hay muchas cosas por hacer en Santa Fe. En particular, nosotros defendemos 3 ejes, que son la salud, poniendo el eje en la salud mental. ¿Por qué? Porque hoy estamos sufriendo, debido a la crueldad que vivimos todos los días, a también el sistema económico en el que vivimos, que tiene que ver con lo que sucede en el plano nacional, problemas de salud mental que están a la orden del día. Y hablo de consumos problemáticos, hablo de muchas cosas que nosotros... Del estrés como mínimo. El estrés como mínimo, la depresión, que es algo de lo que muy poco se habla. También hay gente que está perdiendo su trabajo, que está perdiendo poder adquisitivo, y esto repercute absolutamente sobre la salud mental. Por eso nosotros tenemos como eje principalmente la salud, el desarrollo y la inclusión de todos los barrios de la ciudad como barrios principales o centrales, porque nosotros decimos que Santa Fe es la ciudad Fernet, porque es 70-30, 70% de olvido, de descuido, de no luces, de no colectivos. ¿70%? 70%, digo, hablamos de los barrios del norte y del oeste de la ciudad, y la verdad que son barrios completamente privados. Privados de electricidad, privados de agua, privados de cloacas, privados de colectivos, privados de desarrollo para obtener una circulación económica. Digo, si pensamos pero es mucho en el 70%. Es el 70%. Los indicadores de pobreza son del 50 y 50 y pico por ciento, digamos, en la ciudad de Santa Fe. Hay un muy buen estudio de uno de los candidatos, no recuerdo cuál, en este momento, pero me quedó grabado lo que hicieron, o sea, la comparación de los empleados públicos, cuánto ganan y cuánto es la franja de pobreza en la ciudad de Santa Fe. Es 1 de cada 2. Uno de cada 2 santafesinos es pobre. De hecho, hay un estudio de la UCA, de la Universidad Católica, que delimitó que el 60% de la ciudad de Santa Fe está por debajo de la línea de pobreza. Y por supuesto, ahí entran los trabajadores públicos que hacen muchísimo a la vida de nuestra ciudad. Pero hay problemas que son claves y de los cuales el municipio debe hacerse cargo. Ejemplo, la circulación de los colectivos. Pensemos en un trabajador público que vive en Yapeyú o que vive en el oeste o en el norte de la ciudad. Hoy no hay ningún colectivo que circule de oeste a este. A mí no me gusta decir de este a oeste porque toda la ciudad de Santa Fe está pensada desde el sur y desde el este. Hay un gran olvido en el oeste y en el norte de la ciudad. Nosotros decimos, ¿qué pasaría si el intendente tendría que ir todos los días a trabajar donde actualmente está el Jardín Botánico? Hablamos de Gorriti y la calle Duso. ¿Qué pasaría si el intendente todos los días tendría que llegar a trabajar ahí? ¿Que se tome un colectivo, que decís se tome vos? Un colectivo, o que acorte las distancias de los colectivos, o que exista un colectivo que pase de este a oeste por ejemplo, ese barrio, por Cabaña Leiva, por Yapeyú, de hecho hay cuestiones más graves. Hoy una persona que vive en el oeste o en el norte de la ciudad y trabaja en el sur, porque la mayoría de las instituciones del Estado, la municipalidad, las universidades, el estacionamiento medido, de hecho, todo está concentrado de bulevar hacia el sur y hacia el este de la ciudad. Hoy una persona de Yapeyú, por ejemplo, no puede llegar al hospital de niños tomándose solamente un colectivo, al hospital de niños. Estamos hablando de algo que es básico para las personas. Eso lo tenés, a ver, ¿cómo llegas a esos datos? ¿Es la recorrida que haces como candidata o te estás nutriendo de información de otros candidatos, de equipos técnicos que te están ayudando? Bueno, primero ustedes son testigos de que nosotros día a día investigamos las problemáticas que hay en la ciudad, nos interiorizamos en eso, hacemos entrevistas, de hecho, muchas veces, de problemas muy graves que pasan, por ejemplo, en los centros de salud, que están completamente olvidados, que uno entiende que la mayoría de los centros de salud son dependientes del gobierno provincial. Pero hay una tarea que el municipio debe cumplir, que tiene que ver con el desmalezado, con cortar los yuyos que están más altos que los centros de salud en muchos casos. Hay una denuncia que ahora parece que se escuchó por parte del municipio, por ejemplo, el Centro de Salud de Pompeya, que se encontraron roedores dentro del Centro de Salud de Pompeya. Hay muchos centros de salud en los que ni siquiera puede llegar una ambulancia, no tienen iluminación, no tienen atención constante. Los médicos muchas veces no pueden llegar porque viven en barrios que cuando llueve no pueden salir de su casa.
propuesta. Entonces, todos esos datos, además de que nosotros recorremos constantemente los barrios, los vecinos nos escriben, a mí me escriben mucho por las redes sociales, tenés que ver que en mi barrio pasa esto, me mandan fotos de los pozos servidos porque no hay cloacas, me mandan fotos de canillas que se abren y no sale el agua, me mandan un montón de cosas por las redes sociales, pero además en los recorridos nosotros vemos cuáles son los problemas y que esos problemas generalmente recaen sobre ¿quiénes? Sobre los que trabajan y sobre los que muchas veces tienen que renunciar a sus trabajos porque no tienen una estructura de ciudad que les permita llegar de hecho a su trabajo. Pensemos en las zonas industriales, en el parque industrial que está en el norte de la ciudad, el parque industrial de los polígonos. ¿Cómo hace un trabajador para llegar a trabajar a ese parque industrial más que no sea en una moto o en una bicicleta? O en su propio auto, porque no tiene ninguna línea de colectivo que le permita llegar a ese lugar para desarrollar su trabajo. Que no llega, exactamente. Creo que no llega. Y además de que no pueden llegar los trabajadores, por ejemplo, en la zona en donde puede desarrollarse industrialmente Santa Fe, en donde se puede poner una semillita para el desarrollo específicamente, que es otro de los ejes de nuestra propuesta, el desarrollo desde el trabajo, desde la generación de empleo. Bueno, además de que no tienen colectivos, tienen déficit energético, no tienen las calles para llegar hasta ese lugar, no tienen las entradas. Pensemos en Rosario. Si vos entrás por la circunvalación de Rosario, a Rosario podés entrar por cualquiera de los dos lados, podés entrar por el este y por el oeste. Sí. Si vos venís por el oeste de la ciudad de Santa Fe, ¿cómo haces para entrar a la ciudad de Santa Fe más que no sea por el sur o por el norte-norte? Hay una ciudad completamente desvinculada en todos sus barrios. Podés entrar por Iturraspe. Por la circunvalación, pero tenés todo un trayecto que va desde el Mercado Central hasta Iturraspe, en el cual vos no podés entrar al centro de la ciudad, no podés ingresar a la ciudad. Eso no sucede en Rosario. No hay accesos entre esas dos vías, ¿no? La de Iturraspe y la de Teniente Loza, si no me equivoco. No hay integración. No hay integración. De hecho, nosotros tenemos una propuesta que es bastante, podemos decir, aspira a un montón, que es proponer la verdadera costanera oeste, la costanera nueva oeste, porque cuando nosotros decimos cuál es la costanera oeste, decimos la del Faro. Pero si ves el mapa de la ciudad, esas dos costaneras están en el este de la ciudad. La costanera oeste debiera estar al borde del Salado. Al borde de la circunvalación, es decir, al costado de los reservorios que hoy están en la circunvalación. ¿Qué permitiría si nosotros generamos urbanización en el noroeste de la ciudad? Permitiría que los trayectos de los colectivos sean más cortos, que haya propuesta de circulación de la economía, porque de hecho si nos ponemos a pensar, y no es necesario en esto pensar en los barrios populares, en las ferias que se hacen frente al Teatro Municipal, en las ferias que se hacen en el Molino Marconetti, si nosotros podríamos tener una integración urbana, bueno, también las ferias se podrían realizar, ¿por qué no?, en el Jardín Botánico. Bueno, está bien, pero ahí yo te puedo decir, no, hay mucha gente que prefiere ir a Boulevard para de paso salir de su Hay gente que no puede hábitat. llegar hasta Boulevard, Rodri. Hace muy pocos días estuve en Yapeyú, en la casa de Claudia, a quien le mando un saludo muy grande, un equipo que está allí colaborando con algo nuevo en Santa Fe, que es como se llama nuestra propuesta, con la lista de la renovación, y me contaban que hay chicos que tienen 8 o 9 años que fueron una sola vez a la costanera. Bueno, Que no conocen la costanera de la ciudad porque no tienen manera de llegar. Y además ponete a pensar, si el padre de ese niño o de esa niña tiene que pagar 1.400 pesos el colectivo para llevar a pasear a sus hijos al centro de la ciudad, bueno, es imposible. El estudio de los sin techo, ya te estoy hablando de 2 décadas atrás, hablaba justamente de muchísimos chicos que tomaban como excursión ir adentro de los bulevares, ese epicentro, digamos, que pasa todo, los eventos, espacios públicos más cuidados. Realmente a mí me asombra que son los mismos problemas de hace 20 años, y aquí viene la pregunta. Hace 20 años también gobernaba el justicialismo. ¿Por qué? Vos sos un voto filo justicialista. ¿Por qué deberían confiar en vos o en los votos justicialistas? Primero porque yo no me voy a hacer cargo de lo que sucedió hace 20 años teniendo 35. Te imaginarás que yo hace 20 años ni siquiera podía votar, por lo cual yo lo que conozco de gobierno municipal son estas sucesiones de gobiernos radicales y socialistas que muy pocas soluciones han dado a la gente y que de hecho hoy se nota mucho que hay un olvido muy grande en la ciudad de Santa Fe. Y porque digo también, y si hacemos mella en la historia de las
municipalidades del justicialismo, sí, hubo algunas que tuvieron muchos problemas, pero hay algunas que ordenaron muchísimo la ciudad de Santa Fe. Hablo particularmente de cuando Jorge Obey era intendente, por ejemplo, con la creación del COBEM. Un COBEM que hoy los trabajadores municipales que trabajan en este servicio de salud pública te dicen, en el mejor momento en el que estuvimos fue con Jorge Obey. Teníamos hasta un tanque cisterna desde este sistema de salud pública que cuentan muy pocas... Bueno, pero añorar la gestión... Déjame decirte algo, Rodri, 33 centros de salud de una decisión política de ese intendente, cuando hoy tenés un intendente que es médico, hablo de Poletti, hoy tenés a Poletti, un intendente médico que no le corta ni el pasto a los centros de salud que son financiados por la provincia, que no se fija siquiera si una ambulancia puede buscar a una persona del norte o del oeste de la ciudad. Bueno, pero a ver, vamos a seguir con algunas premisas que yo voy escuchando, pero las dos veces que se inundó la ciudad de Santa Fe, una por el salado y otra por la cantidad de lluvia caída, fue con gestiones justicialistas. Está bien, ¿y cuál fue el cambio que hicieron? Pregunto, si hoy sucede lo mismo, el mismo episodio climático que sucedió en el 2003 y en el 2006 en la ciudad de Santa Fe, 2007. En el 2007, ¿qué sucedería en Santa Fe? ¿Cambiaría la situación? Digo, las obras están terminadas, tenemos asegurado que si sucede lo mismo. ¿Y cuál fue el cambio? Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta puntual respecto de eso, de también la característica particular natural de Santa Fe. Santa Fe es un plato. Pero, repito esto, ¿para vos no está preparada la ciudad de Santa Fe? Para mí no, y de hecho hay cosas muy básicas que no necesitan gran inversión, que son responsabilidad del municipio, que se han propuesto muchas veces, que se dicen, sí, eso está hecho, ya lo hicimos, hay, por ejemplo, un plan de contingencia, que verdaderamente no existe, porque si hubiese un plan de contingencia que realmente sea ejecutado por el municipio, ¿y qué es un plan de contingencia? Es un manual práctico para que quienes vivimos en Santa Fe sepamos qué hacer en el caso de que vuelva a suceder lo que ya sucedió en el 2007 y en el 2003. Eso requiere que haya simulacros, que haya formación en las escuelas, que todos los vecinos sepamos qué hacer con la electricidad en caso de que suceda, que sepamos qué hacer con nuestros recuerdos, con nuestros bienes de valor. Eso no sucede. Y, por ejemplo, vos tenés provincias como Mendoza y como San Luis que frente a un terremoto todos los ciudadanos saben qué hacer. Sí. ¿Por qué? Porque cada tantas semanas se hace un simulacro en las escuelas, cada tantas semanas se les da un manual a los alumnos para que puedan llevar a su casa para saber qué hacer en caso de terremoto, porque en estas provincias se sabe que son proclives al terremoto. Bueno, nosotros somos proclives a inundarnos. No hubo ningún cambio después de esas tan vapuleadas gestiones justicialistas, de las cuales yo no me voy a hacer cargo, porque te vuelvo a decir, Rodrigo, yo tengo 35 años, creo en la política como herramienta de transformación, creo que el municipio tiene una responsabilidad enorme y creo que hoy ninguna de esas responsabilidades se está cumpliendo. Yo veía el otro día una publicidad del doctor Poletti diciendo, estoy acostumbrado a responder rápido porque fui médico en el Cuyen y no estoy acostumbrado a los tiempos de la política. Yo la verdad que lo veía en campaña, decir, veo una ciudad sucia, veo una ciudad a oscuras, veo una ciudad sin tramado urbano, y la verdad que desde que está Poletti no veo ningún cambio en ese sentido. Por el contrario, lo veo gastando más plata, por ejemplo, en tercerizar los servicios. Le dije a María Luengo, yo creo que a este intendente que estamos viendo ahora en pantalla, le están, justo me lo sacan, le están exigiendo mucho más que a Barletta y a Corral. Me vino rápido ese... Y pero él es la continuidad de Barletta y Corral. Por eso, yo creo que siempre hay un cansancio de sello político, más allá que Unidos dice, no, pero está el PRO, pero es un voto, o por lo menos la gente que llega a votar a Poletti, en su mayoría, es muy parecido al voto que tenía Corral y Barletta. Sí. O sea, no sé si Jatón, pero te agregaría Jatón también. Sí. Entonces digo, se le está dando mucho más visibilidad a errores no forzados, por ejemplo, de un intendente que representa un signo no justicialista en la ciudad. O sea, ya van 18 años. Cuando termine la gestión política van a ser 20 años de gestión, y entonces hay un cansancio, es como un cansancio natural, no es con Poletti, digamos, la cuestión. Sí, un cansancio natural y también una falta de gestión, Rodri. Digo, nosotros estamos viendo, por ejemplo, lo que pasa en el plano nacional.
en lo cual Santa Fe no puede escindirse de lo que pasa en el plano nacional, porque mira, recién estábamos hablando un poco de lo que es el desarrollo económico. También, si vos recorres los barrios de Santa Fe, que Santa Fe es hermoso, es hermoso poder recorrer los barrios y ver cómo la gente toma mates en la vereda, cómo se lleva bien con su vecino, pero lo principal que hace a esta ciudad en cuanto al desarrollo económico no es solamente los empleados públicos, no es solamente el comercio, sino también la circulación de la microeconomía, como le llamamos nosotros. Por ejemplo, esa vecina que hace pan y se lo vende a los vecinos, ese vecino que hace una rosquita y se lo vende a los vecinos, la vecina que cose ropa y se la vende a sus vecinos y vecinas. Digo, eso sucede en Santa Fe. Y lo que está sucediendo en el plano nacional hace que también la circulación de la economía interna se vea completamente herida por el gobierno de Milei, que habla de alguna manera de acomodar la economía, habla de acomodar no puedo entender la cómo macroeconomía. vos podés hacer publicidad de actos políticos de Milei para la ciudad de Santa Fe. O sea, ¿cómo bajás vos las políticas nacionales de la ciudad de Santa Fe cuando cortaste el subsidio al transporte, la obra pública en la ciudad, no te haces cargo de las rutas que pasan, digamos, justamente por el eje urbano, o por afuera inclusive, después la circunvalación, es decir, falta iluminación, pero no se encarga nadie, y después te podés sumar la comunidad educativa, el polo de conocimiento que hay en la ciudad de Santa Fe, y le sacaste financiamiento universitario. Y después, o sea, el incentivo docente, la cantidad de docentes que viven en la ciudad de Santa Fe. Entonces digo, ¿cómo llevas las políticas, o mejor dicho, cómo traes las políticas del gobierno central acá? Bueno, te cierro esto. A ver si terminamos un poquito con la presión. Lo que estaba diciendo antes, digamos, respecto de la circulación de la economía interna. Y ahí tenés un intendente ¿cuál es el reclamo que le está haciendo al gobierno nacional? Digo, ¿cuál es el miedo que tiene el intendente Poletti de reclamarle a Milei por las cosas que le corresponden al intendente Poletti, las gestiones que le corresponden al intendente Poletti? Y ahí digo, esta campaña que hizo de yo no vengo de la política, biribiri, bueno, no sé si eso es positivo en algún punto, porque lo positivo es que un intendente, que querramos o no, funciona como el padre de todos nosotros aquí en la ciudad de Santa Fe, bueno, que se ponga los pantalones y que exija al gobierno nacional y al gobierno provincial lo que le corresponde a la ciudad de Santa Fe. Y una cosita cortita, Rodri, hay candidatos al Consejo Municipal de Javier Milei y suscribo a lo que estás diciendo. Yo no sé cómo se hace para votar a Javier Milei o a los candidatos de Javier Milei para la ciudad de Santa Fe, que quitó todos esos beneficios, que hoy tenemos un boleto que sale 1.437 pesos, casi 1.500 pesos de colectivo, que hay personas que se tienen que tomar 2 colectivos para ir a trabajar, y cuando vos vas a los barrios te piden, yo quiero el cordón cuneta, quiero la iluminación, quiero el agua. Cuando la planta potabilizadora de agua fue ampliada en el último gobierno de Alberto Fernández, le guste a quien le guste, vino Alberto Fernández a anunciar la licitación y la ampliación de esa obra que Javier Milei decidió paralizar, que iba a darle agua potable a más de 50.000 personas justamente del oeste y del norte de nuestra ciudad, que son los barrios más olvidados. Pero cuando los vecinos me dicen eso, bueno, no, y sucede que hay en muchos barrios que dicen, yo lo banqué al Peluca, yo lo banqué a Milei porque me parecía que era lo nuevo, que era lo diferente, pero yo ahora quiero el cordón cuneta, quiero la iluminación, quiero que el colectivo pase por enfrente de mi casa, quiero bueno, todo en eso no eso, está Milei. Y eso lo hace el Estado. Eso no está Milei. Y Milei es el topo del Estado. Bueno, cortito, porque ya nos quedamos tiempo. Bueno, vamos a hacer en ping-pong 2 preguntas. Me quedan, no sé, vos flaco. Pero respuestas cortas. ¿Qué te diferencia de los candidatos del justicialismo? ¿Por qué fuiste por afuera? Y qué te diferencia del resto, digamos, pongo los 3 más conocidos, digamos, por lo menos los que aparecen en las encuestas, que son Jorita Mudalel, Piñata y Pedro Medey. Lo que nos diferencia particularmente es que nosotros no ocupamos bancas, jamás hicimos negociaciones con ningún oficialismo, no respondemos a ninguna de las caras, es decir, nuestro jefe político no es nadie, nosotros queremos poner un proyecto de ciudad claro en la ciudad de Santa Fe, en un justicialismo que ya, bueno, los que nombraste, Seba Piñata fue presidente del Consejo Municipal, Jorgelina Mudalel hace 6 años es concejal, y yo cuando digo, hace tanto tiempo, ya cumpliste varios mandatos como concejal y querés volver a ser concejal, yo empiezo a dudar cuál es tu proyecto político, porque uno puede incluir una lanza y empezar a implantar un proyecto político desde el Consejo Municipal con propuestas
cosas claras, pero luego quiere ampliar ese proyecto político, poder articular, armar una red y con esa red poder tener un proyecto de ciudad, poder tener un proyecto de provincia, poder tener un proyecto de país. Tiempo. Bueno, nosotros nunca estuvimos en los cargos, nosotros no somos los de siempre, por eso particularmente marcamos la diferencia en este proyecto político. Bueno, ya está. Está perfecto. Marcó lo de... ¿Está? Está perfecto. Gracias, Natalie Bedini. Nos seguiremos hablando de esto en cualquier otro momento. Gracias a ustedes.